sensores. Y pues bueno, para ello vamos a apoyarnos de nuestro manual. Bueno, en este caso es el libro, ¿verdad? No es muy distinto, ya sea que utilicen el de automatización o el de electroneumática. Son equivalentes los materiales. Y pues bueno, entonces vamos a ver nuestra parte de componentes eléctricos para las señales. Entonces decíamos, este tipo de sensores requieren de que nosotros les suministremos energía para que puedan cumplir sus funciones. Y pues para ello vamos a tener a disponibilidad una fuente de poder que transforma nuestra línea de voltaje alterno de 120 volts hacia 24 volts. Y bueno, aquí aparecen un 230 porque pues es europeo la referencia. Y pues entonces proviene a partir de un rectificador de voltaje y entonces ya nos va a entregar, después de una estabilización, una fuente de voltaje de 24 para nuestro trabajo que vamos a realizar. El control por botones, pues no es propiamente sensores, pero pues también son elementos que nos permiten entregar señales. Y pues el tipo de botón que vamos a estar manejando son switches que pues bien pueden ser accionados manualmente o en algunos otros casos mecánicamente. Vamos a ver un caso de ellos que sí utilizamos en laboratorio. Hay botones pulsadores que solamente nos dan la señal cuando los estamos presionando, y también tenemos botones con enclavamiento que pueden retener la señal cuando los presionamos, y hasta que no los volvamos a presionar se libera esa instrucción, que es otra forma de llamar a una memoria mecánica. Y pues bueno, acá tenemos nuestro diagrama de un botón pulsador. Entonces, solamente está accionado mientras lo pulsamos, porque al momento de que liberamos nuestra pulsación, el resorte retorna los componentes del botón, y aquí vemos cuando presionamos hacen contacto nuestros elementos. Si lo liberamos se desconectan nuestros contactos. Y pues acá tenemos nuestra simbología que podemos utilizar en nuestros diagramas. También existirá la configuración normalmente cerrada, que al presionar el botón desconectamos nuestros contactos, y cuando liberamos a nuestro botón, el resorte causa que vuelva a retomarse la conexión de este circuito. Y pues entonces acá tendremos nuestra simbología para un botón normalmente cerrado. También existe el botón conmutador, y el botón conmutador, como acá observamos en nuestro diagrama, tenemos una línea de alimentación que por un lado suministra continuamente energía a la línea número 2, y si accionamos el botón cambia el suministro de 2 para entregarlo a la vía número 1. Y en el momento que liberamos el botón pulsador, entonces el resorte lo que va a causar es que retorna a esta posición de origen, y pues entonces es simultáneamente por un lado cerrado para la vía número 2 y abierto para la número 4, y correspondientemente al presionar el botón acciona 4 y desconecta 2. Entonces, como tenemos esta barra, esta acción es simultánea, controlando los dos contactos simultáneamente.
Y pues bueno, vamos a encontrar diversas aplicaciones en las cuales aplicaremos estos principios. Ahora sí, propiamente para nuestra clase del día de hoy. Entonces, acá tenemos nuestros sensores que vamos a estar trabajando. Entonces, el primer tipo de sensores de los que vamos a platicar son este tipo de sensor que son switches de límite. Y pues bueno, en general los sensores los vamos a estar utilizando para detectar ya sea el avance o la retracción de los cilindros con los que vamos a estar trabajando para efectuar los trabajos. No necesariamente tiene que ser el pistón, también pudiera ser que detectemos si se encuentran en el lugar de trabajo las piezas con las que vamos a trabajar. Entonces también es otra opción de detección. Y otra magnitud que podemos estar detectando es si existe una presión en el sistema, en alguna parte que nos interese. Y pues bueno, podría ser en términos básicos que tengamos suministro de presión en nuestra línea para que entonces el sistema pueda funcionar. Y si no tenemos suficiente presión, pues entonces que el sistema no funcione. Pudiera ser una forma, pues es un sistema hacia el suministro. En términos de los trabajos que podemos realizar, también podemos conectarlo a una línea de trabajo y cuando tengamos una operación dependiente de la presión que se efectúa sobre los componentes, pues también nos podemos utilizar este sensor para verificar que se cumplan esas condiciones. Bueno, entonces el primer tipo de sensor, el tipo switch, que detecta algún límite de posición. Entonces, pues de igual forma puede ser que detecte el avance o el retorno de una de las partes de nuestro equipo, o si tenemos nuestra pieza en un lugar adecuado. Y como notamos en este diagrama, están accionadas por un rodillo. Por lo tanto, son el análogo de una válvula de rodillo, pero su versión eléctrica. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, según nuestro diagrama, pues vemos que de hecho tienen la función conmutador, porque está construida las dos conexiones, la normalmente cerrada, vía número 2, y está construido también la conexión número 4, normalmente abierta. Y pues el funcionamiento es el mismo que el de rodillo, pero aquí vemos hacia componentes eléctricos. Entonces el rodillo acciona este perno, el resorte se encargaría de que si no está el rodillo activado, devuelve a la posición. Entonces se transmite la fuerza y entonces lo que vamos a encontrar es, tenemos los contactos normalmente cerrados, acá están, entonces el contacto normalmente cerrado y el contacto normalmente abierto. Y entonces la forma de funcionamiento es, al presionar el perno, se levanta este mecanismo, levanta el mecanismo, ajá, se levanta el mecanismo y entonces cierra el contacto normalmente abierto, mientras que abre el contacto normalmente cerrado. Si el rodillo ya no está detectando el objeto, entonces los resortes devuelven los contactos a la posición original. Y bueno, entonces aquí lo que va a ocurrir es, si queremos que funcione conmutador, pues entonces ya tenemos nuestra línea de alimentación, la línea normalmente cerrada y la línea normalmente abierta. Entonces funciona sin problema como conmutador. Si solo queremos que sea con la función de contacto normalmente abierto, pues exclusivamente conectamos la vía 4.
y no conectamos la vía 2. Y si queremos que funcione como normalmente cerrado, entonces no conectamos la vía 4 y exclusivamente conectamos la vía 2. Aquí en particular, esta configuración es para detectar un objeto que se aproxima por esta dirección desde la derecha con respecto a esta posición del rodillo. ¿Sí? Pues un objeto que se acerca desde la derecha va a presionar nuestro rodillo. Esa es la forma en la cual está diseñado. Y tenemos que decir, este sensor, previamente aquí, este tiene accionamiento mecánico y es de contacto. Por lo tanto, como ya hemos trabajado con nuestro laboratorio de neumática, sabemos que estos componentes están sujetos a desgaste, porque pues continuamente están siendo impactados y además del impacto están también los resortes de los componentes sujetos a fatiga y pues con el tiempo ya no tienen la misma sensibilidad. Pues tal vez haya que recalibrarlos o cambiar algunos componentes. Y pues bueno, para ello también se han desarrollado otro tipo de switches, pero que va a trabajar con el principio de proximidad. Y esto lo que significa es que no necesitan contacto con las piezas o los mecanismos, solamente con detectar que algún objeto se encuentra en la vecindad o rango de accionamiento, pues podemos detectar esa presencia. Vamos a tener la ventaja de que van a tener una vida útil más larga que los que sí son de contacto y también tienen una propiedad de que son muy confiables en el sentido de detectar esa presencia. Y vamos a revisar para nuestros fines, que son los sensores con los que contamos en laboratorio, los switches tipo Reed, que es la forma en la cual se le llama a las lengüetas. Vamos a revisar los sensores de proximidad inductivos, el capacitivo y el óptico. Entonces, bueno, pasemos al switch tipo Reed. El switch tipo Reed, como acá también empezamos a visualizar en este diagrama, entonces son interruptores accionados mecánicamente por proximidad, o sea, no necesitamos juntar directamente el magneto. ¿Y qué es lo que constituye a nuestro switch de Reed? Entonces, como decíamos, Reed es una palabra que representa lengüetas, son este par de lengüetas. Estas dos están encapsuladas dentro de este material que puede ser de vidrio y además tienen un gas inerte aquí adentro. Entonces, tienen un gas inerte para prever que se pudieran oxidar este par de lengüetas y no se tenga el contacto efectivo. Entonces, por eso es que está aquí encapsulado este par de lengüetas. Y entonces, pues bueno, serían de un material que es magnetizable y este otro componente es un cilindro, entonces una sección del cilindro, donde pues se nos está diciendo que tenemos un émbolo y en el émbolo está montado el magneto. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo va a funcionar el circuito? Pues va a funcionar si no está en presencia de un campo magnético. Para esta configuración tenemos un contacto normalmente abierto y al momento en que se acerca el émbolo con su componente magnético, entonces cierra el circuito y este LED nos va a indicar que el sensor está accionado. ¿Ok? Y pues bueno, este está con una construcción electrónica, o sea,
va a requerir que se accionen sus componentes internos para poder emitir una señal de salida. Acá están todas sus conexiones. Y es lo que adelantábamos previamente. Entonces, nuestros símbolos de sensores son este recuadro como tal, con una conexión superior, una conexión inferior y una conexión lateral. También tenemos esta parte de rombo, que pues finalmente es lo que hace la simbología del sensor. Y el complemento es esta parte inferior, dentro del recuadro, que nos va a decir el método de accionamiento. Y pues bueno, aquí este tipo de herradura pues nos hace una analogía a ese tipo de imanes que precisamente están construidos en forma de herradura. En nuestros sensores, en todos, vamos a tener la conexión superior, es para alimentar los circuitos internos del sensor. Y la conexión inferior va a ser para cerrar el circuito de conexión del sensor, ¿sí? O sea, imaginémonos cualquiera de nuestros dispositivos electrónicos con los que trabajamos. Si no damos un potencial y si no tenemos una conexión de fuga, pues el sistema no funciona, ¿verdad? Entonces, por eso es que están este par de conexiones, la superior y la inferior, para que el sensor pueda funcionar. Ajá. Y pues según la construcción del sensor, vamos a decir, en la derecha, cuando es accionado, obtenemos la señal de salida. Ajá. Y entonces, en este caso, cuando el sensor no detecta ningún magneto en la proximidad de alcance, entonces se encuentra como un switch normalmente abierto. Y entonces no observaríamos ninguna respuesta. Y en el momento en que en el objeto con el magneto se acerca a su rango de acción, entonces este contacto se cierra y lo que observaríamos es la salida en nuestra terminal correspondiente. En cuanto a características de este tipo de, pues tenemos que pueden accionarse, como en este ejemplo, cuando se editó este material, entonces se pueden accionar cada 0.2 milisegundos. Entonces, la ventaja, pues, es que son libres de mantenimiento, pero para utilizar un switch magnético, pues debiera de ser cuando estamos lejos de equipos que pudieran interferir magnéticamente con estos. Y pues bueno, ¿qué máquinas pueden alterarlo? Todas aquellas que tengan un gran consumo de corriente eléctrica, como por ejemplo acá nos dan las soldadoras, máquinas que se encargan de soldar. Entonces provocan que se tengan corrientes muy altas en los cableados y pues por lo tanto se generan campos magnéticos. También si tenemos por ahí turbinas o motores de alta potencia también van a generar este efecto, pues consumen una gran cantidad de corriente. Entonces, con respecto a los contactos de Reed o de accionamiento magnético. Entonces, luego tenemos otro tipo de sensores electrónicos, donde tenemos, bueno, todavía no, perdón, bueno, tenemos acá lo que platicábamos previamente. Entonces, todos los sensores electrónicos, el magnético electrónico, el inductivo, el óptico, el capacitivo, tienen tres contactos, que son los que platicábamos previamente. Entonces, el contacto de conexión a suministro de voltaje, el contacto de aterrizado, o neutro, o de fuga, y el tercer contacto es donde tenemos nuestra señal de salida. Y entonces los sensores pueden ser construidos con polaridad positiva o con polaridad negativa. Y entonces alternan entre entregar el voltaje de suministro o desconectar el voltaje de suministro.
conectando el sensor a tierra, de hecho, que es lo que nos menciona acá. Entonces, el sensor típico es el de polaridad positiva y de hecho es del tipo que utilizamos en laboratorio, que entonces, mientras no esté accionado el sensor, nos entrega un voltaje de 0 y pues no es accionado mientras no haya ningún objeto en su proximidad. Mientras que cuando tenemos algún componente próximo al switch, entonces la salida va a ser idéntica a la que nosotros le entreguemos como suministro, ¿sí? Entonces entrega un voltaje igual al suministro. En el caso de polaridad negativa de un sensor, ocurre el caso inverso. Cuando no está accionado nuestro sensor, está entregando una salida igual a la del voltaje. Y en el momento en que una pieza se aproxima, entonces lo que hace es que la salida de voltaje se anula. Ajá. Y pues entonces ahora pasamos a el sensor inductivo. El sensor inductivo va a trabajar con el siguiente principio. Va a hacer funcionar un oscilador eléctrico que después un circuito tipo flip-flop y un amplificador van a evaluar. Entonces, ¿qué sucede con ese tipo de sensor? Entonces, resulta que este tipo de sensores lo que va a estar haciendo es generar un campo magnético que, pues bueno, es alternante y de alta frecuencia. Y, pues digamos, aquí tenemos el sensor, pues aquí va a estar emitiendo ese campo magnético. Cuando acercamos un objeto que es buen conductor de la electricidad, entonces va a absorber energía de ese campo magnético por las corrientes parásitas que se generan internamente en este material que es conductor de electricidad. Y el sensor tiene la capacidad de detectar esas variaciones que se generan en el campo magnético que genera. Y nos lo dice, se atenuaría la fuerza de ese campo magnético. Y entonces la parte del flip-flop, al detectar esas variaciones, es que acciona una señal y es amplificada para que nosotros podamos identificarla a la salida del sensor. Ajá. Y pues entonces, como decíamos, todos aquellos elementos que sean buenos conductores de electricidad, como los metales, y pues algunos otros que no son necesariamente metales, como el grafito, pero que también son buenos conductores de electricidad. Y pues bueno, algunas micas, ¿no? También conducen electricidad. Y pues bueno, entonces acá tendríamos la forma en la que funciona y cómo está construido internamente ese sensor. Entonces, igual, vean su símbolo, es el recuadro, está nuestro rombo, pues esa es la parte de la representación del sensor, con sus conexiones a voltaje, a tierra o neutro, y la salida de la señal. Y acá el símbolo hace la analogía a un embobinado de un cable, y pues el embobinado es el encargado de emitir el campo magnético. Luego tenemos el sensor capacitivo, y pues entonces, a diferencia del inductivo, este lo que va a hacer en el circuito interno, que está compuesto en este caso de una resistencia y un capacitor, lo que va a hacer es que genera un campo electrostático. Y los elementos internos son capaces de detectar las variaciones en ese campo electrostático cuando algún objeto se acerca a el rango de accionamiento del sensor. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que como aquí está relacionado a un capacitor,
Sabemos el capacitor es la acumulación de cargas entre dos placas. De hecho, este es el símbolo de un capacitor. Si nosotros cambiamos el medio que se encuentra entre las placas, entonces va a cambiar la concentración de cargas entre las mismas. Y con ello, entonces, los circuitos internos podrán identificar esos cambios y esto sería equivalente a detectar que hay un objeto en la proximidad, pues se ha cambiado la propiedad dieléctrica del medio. Y pues entonces un sensor capacitivo, pues vamos a decir que puede detectar tanto materiales conductivos como materiales aislantes. Como aquí estamos hablando de conjuntos complementarios, pues entonces pues podrá detectar virtualmente cualquier material, excepto aquellos que tengan una capacidad dieléctrica equivalente a la del aire, eso sí. Si es muy parecida a su capacidad dieléctrica a la del aire, pues serían los objetos que no podríamos detectar tan fácilmente. Entonces vemos, los circuitos son esencialmente los mismos, excepto porque aquí tenemos un circuito que genera un campo electrostático, a diferencia del inductivo, que lo que hace es generar un campo magnético. El flip-flop, entonces se encarga de pasar de un estado cero a un estado accionado, y el amplificador pues, nos ayuda a que tengamos entonces la salida con respecto a el voltaje que tenemos de suministro. Luego tenemos diferentes variantes de el sensor de proximidad óptico, donde tenemos que generamos ese haz de luz por medio de un semiconductor propiamente, o sea, comúnmente ya lo hacen estos sensores de esta forma, y pues es por medio de LEDs. Entonces puede ser una luz roja o puede ser una luz infrarroja. Entonces, de lo más común pues son los controles remotos que utilizamos para las televisiones. Entonces tienen un LED de luz infrarroja y entonces la televisión lo que tiene es un fotodiodo o un fototransistor, que es el receptor de ese haz de luz infrarroja. Ajá. Y pues bueno, si utilizáramos el red de luz roja, pues sería útil porque ese rayo nos permite ajustar dónde colocar los elementos, o podríamos utilizar fibras ópticas para conducir ese haz de luz hacia donde lo necesitamos. Y pues acá tenemos que podemos encontrar tres configuraciones de sensores ópticos. Uno que es una barrera de luz, otro que es con una barrera de luz pero reflejada, y la tercera configuración es la del sensor difuso. Entonces, ¿cómo es el sensor de la barrera de luz de una sola dirección? Entonces, el sensor tiene dos componentes, un emisor. Tenemos un emisor y tenemos un receptor. Están separados físicamente y entonces mientras recibe el haz de luz, entonces el sensor no está accionado y entonces aquí tenemos una respuesta con respecto a el no accionamiento del sensor. Y ya dependerá de la polaridad, pues cuál es esa respuesta. Y en el instante en que un objeto se interpone en este haz de luz, que ya se interpone, entonces el receptor ya no interpreta esa señal continua y entonces cambia la respuesta de nuestro sensor. Y pues como notamos aquí en el símbolo, entonces lo que aquí tenemos como método de accionamiento, pues es el de un diodo emisor de luz. Una segunda configuración es la barrera reflectiva.
En la barrera reflectiva también son dos componentes en el sensor. Tenemos en un bloque que están construidos tanto el emisor como el receptor del haz de luz, pero necesitamos de un reflector para el funcionamiento de este sensor. Y entonces, ¿qué hace? Pues está emitiendo constantemente este haz de luz, el reflector rebota el haz y el receptor, cuando este proceso continúa, pues está mandando la señal cuando no está activado. En el momento en que algún objeto se interponga en este haz de luz, por lo tanto ya no va a poder reflejarse, y lo que va a suceder acá es que va a cambiar la salida hacia el estado accionado. Entonces, es el mismo símbolo, pero pues físicamente tendríamos una configuración distinta del sensor. Y el último tipo de configuración para el sensor óptico es el difuso. De hecho, ese es el tipo de sensor que manejamos en laboratorio. Entonces, de igual manera, tanto el emisor como el receptor están construidos dentro del cuerpo del sensor, que pues de igual forma está emitiendo continuamente un haz de luz, que bien puede ser infrarroja. Y entonces el funcionamiento es tal que si algún objeto se acerca, entonces refleja el haz de luz y entonces en ese momento lo detecta el receptor. Y entonces aquí el funcionamiento es mientras el receptor no obtenga información de retorno, pues entonces está como no accionado el sensor. Y en el momento en que recibe el haz de luz de regreso, pues entonces pasará a su estado accionado nuestro sensor. Y el tercer tipo de sensores, o sea, los mecánicos, ya los vimos, luego los electrónicos y ahora los de presión. Los de presión, entonces tenemos el tipo mecánico por contacto, este no lo tenemos, pero pues sí existe. Entonces es un switch mecánico que según una presión que aquí conectamos, esta es una conexión física X, entonces conectamos a la línea X y entonces si tenemos suficiente presión, el mecanismo interno se va a accionar. Entonces, ¿cómo lo hace? Tenemos nuestro diagrama. Entonces, vean que aquí tenemos este cono, esta inclinación, tenemos este cono. Ajá. Tenemos el perno, tenemos el resorte y el regulador. Y acá tenemos los contactos eléctricos. Entonces, el principio es que nosotros podemos regular la fuerza que ejerce este resorte contra el cono. Y entonces podemos que tenga más resistencia o que tenga menos resistencia. Por lo tanto, es una presión predeterminada la que podrá desplazar a este cono. Y entonces, cuando aquí alimentamos una presión, el perno se va a desplazar si la presión que estamos midiendo es mayor a la fuerza que ejerce el resorte en oposición. Y por lo tanto, si estábamos en una conexión normalmente cerrada hacia 2, el perno aquí se va a levantar con una presión mayor en X y cambiará el contacto de 2 hacia 4. Y pues este es el principio de funcionamiento mecánico. También el que tenemos en laboratorio es el switch de presión electrónico y este va a trabajar con un diafragma. Entonces tenemos un material tipo membrana que conforme nosotros le inyectamos más presión al componente, pues entonces va a accionar los circuitos internos. Ajá. Y estos funcionan nosotros mediante un display, predeterminamos la presión a la cual queremos que sea accionado
y entonces cuando se alcanza esa presión, el sensor emite la señal de que se ha alcanzado esa presión o que ya es una presión mayor. También los existen en el modo análogo, y en el modo análogo lo que va a entregar el sensor es un voltaje de acuerdo a la presión que sea detectada. Y entonces los componentes que tenemos son resistores, estos piezoresistores, que conforme reciben más presión, pues tienen la capacidad de modificar el voltaje que entregan a su salida. Ajá. Y pues acá tenemos una ilustración de cómo es este tipo de sensor. Entonces, están los resistores difusos acá. Entonces, conforme más presión, entonces en los contactos nosotros podemos encontrar una salida de voltaje. Si no hay presión, aquí no encontraríamos voltaje. Y también nosotros podemos predeterminar con precisamente la variación de este circuito, la presión a la cual queremos que sea accionado el componente. Y acá tendríamos el tipo análogo, donde tenemos una célula o celda que se va a encargar de la medición de la presión. Entonces está nuestra estructura, las cubiertas, el medio de silicón, este es un cojinete, igual el O-ring, entonces el sello, y entonces pues está presionando la membrana. Entonces presiona la membrana, la celda detecta qué tanto es presionada, y pues el amplificador de estas pequeñas variaciones las convierte en el voltaje que tenemos de suministro, y un sensor análogo pues nos estaría diciendo a mayor presión, aquí en una escala de medición de 0 a 10 bar, nos va a entregar en una escala de voltaje, dependiendo de la presión que encuentre, un voltaje de salida que sea proporcional. Y bueno, entonces hasta acá los sensores. Próxima semana vemos relevadores y sus contactos. Y pues bueno, para que tengamos una idea de nuestros sensores en físico, entonces acá tenemos nuestro switch de límite. Entonces, como decíamos, de hecho se parece en gran medida a un rodillo, pero pues este es el contacto mecánico de rodillo. Y pues bueno, son contactos eléctricos acá. Entonces, como en cualquier otro componente de nuestro laboratorio, pues sabemos, vamos a poder encontrar siempre el símbolo, ya sea impreso o grabado en relieve o con una etiqueta en algún costado de nuestro componente. Y entonces pues, siempre nos va a decir qué es lo que estamos conectando. 1 es suministro, 2 es la vía normalmente cerrada y 4 es la vía normalmente abierta. Y aquí en la parte posterior de esta imagen veríamos cómo está el rodillo. Entonces este en particular, este switch, es para ser accionado por la izquierda. Entonces vean en comparación con la configuración que teníamos en el manual. Entonces aquí está accionado por la derecha, ¿sí? Entonces siempre todos los rodillos, lo que debemos de hacer es que el objeto debe de venir en la misma dirección en la cual está el brazo del rodillo. Entonces, no por este otro lado, sino se dañan.
Y pues bueno, esto es para cuando se acabe esta situación de la pandemia, aunque no sea este semestre, cuando sean horas libres, podemos programar un tiempo para poder ir construir los circuitos. Y pues bueno, entonces es para que quede más clara la forma en la cual trabajan. Y pues bueno, tienen algunas otras características, como por ejemplo, puede trabajar hasta con 5 amperes, puede trabajar la frecuencia de accionamiento, entonces 200 veces por segundo. Y pues acá necesitamos esta geometría para saber que está funcionando. Pues como es mecánico, o sea, aquí sabemos en el mismo instante en que se toca, no necesariamente ya está funcionando, sino que tiene una precisión, como lo dice acá. O sea, puede haber una variación en la detección para este modelo, hasta 0.2 milímetros, o sea, puede pasar 0.2 milímetros y todavía no obtener señal, por ejemplo. Pero, y bueno, pues necesita estos 2.7 milímetros para asegurar el funcionamiento. O sea, para bajar la leva, para desplazar los componentes internos y funcione. Entonces, si nos es suficiente esta holgura, pues entonces podremos utilizarlo sin problema. Si necesitamos más precisión, pues probablemente ocuparemos uno electrónico. Entonces, en los electrónicos tenemos bueno, este es por el accionamiento por la derecha entonces, acá está, que es el equivalente al del manual. Pero pues es en sí el mismo sensor, solamente que con una geometría diferente para pues tener nuestra montura en nuestros tableros, ¿verdad? Luego acá tenemos el sensor magnético de proximidad. Entonces, como estamos observando, lo que vamos a tener es, y bueno, aquí notemos la forma en la cual están representadas sus conexiones. Entonces, vamos a tener nuestro chasis, nuestra estructura de nuestro sensor. Y vean que esto es una abrazadera, aquí tiene un hueco. Entonces, esto se monta sobre el cilindro neumático. Está montado directamente sobre el cuerpo del cilindro. Y entonces lo podemos poner para que detecte el émbolo con respecto a la retracción o que detecte al émbolo con respecto a la extensión. Y pues en general tendríamos dos de este tipo montados en un cilindro o solamente uno, dependiendo de qué disponibilidad tengamos. Y entonces, pues bueno, observemos aquí, pues aquí está su conexión de 24 volts, acá está su conexión de 0 volts, y aquí en medio está muy particular este símbolo. ¿Qué símbolo? ¿Qué les recuerda? ¿A qué función? Este nos recuerda a la función escalón, ¿sí? Entonces, cuando no está accionado, pues acá función 0, pues entrega un voltaje de 0, y cuando está accionado, entonces entrega el voltaje de 24. Si deja de accionarse, pues retorna a el estado 0. Y pues bueno, esto lo sabemos porque acá nos dice que es una polaridad positiva, o sea, normalmente está abierto. Y pues acá tenemos que puede trabajar en una velocidad de 1 milisegundo, y de hecho este sería más veloz al del manual. Y en sí el sensor es esta barra que aquí vemos. Pues vean, aquí viene su cableado, y el cableado viene hacia esta barra. Entonces, en esta barra internamente están los componentes que mencionábamos. Está la cápsula y las lengüetas y los componentes electrónicos. Y entonces, como esto está abrazando al cilindro, entonces cuando el émbolo del cilindro se acerca, pues hace la detección.
Eso sí, se necesita que el cilindro tenga el sensor, bueno, perdón, que el cilindro tenga el magneto. Entonces se necesitan tener los cilindros con magneto. Y pues bueno, a ver, acá lo vemos, o sea, estos sensores estarían montados aquí. Estarían montados en nuestro cilindro, o sea, montaríamos uno para detectar la extensión del émbolo y podríamos montar otro para detectar el retorno del émbolo aquí. Luego, entonces, así es ahora nuestro sensor inductivo. Está. Pues igual nos diría su conexión de 24, su conexión de 0, y acá como es para sensores más generales, la salida lo tenemos en Q1. Y bueno, acá vean cómo los símbolos se complementan con otro elemento. Entonces, acá ya también nos dice que es un contacto normalmente abierto y al accionarse es cuando se va a cerrar el contacto. Aquí lo observaríamos en la conexión 4 del símbolo. Y pues, bueno, acá tenemos un detalle mayor de los circuitos internos, pero pues de igual forma es el oscilador para generar el campo magnético, detectar las variaciones y enviar la salida cuando esas variaciones son detectadas. Pues ya vimos cómo funcionan. Este también es polaridad positiva. Ajá. Y la idea es, nosotros conectamos hace un momento una lámpara, pero podemos conectar cualquier otro elemento eléctrico. Y pues bueno, va a poder detectar objetos entre 0 y 4 milímetros. 0 y 4 milímetros. Pues bueno, la velocidad de respuesta pues puede tener máximo 2000 ciclos por segundo. Y pues algunas otras características eléctricas. Luego el sensor capacitivo. Y notemos que este en particular, todo el cuerpo es de plástico, porque pues como va a trabajar con un campo estático, pues no queremos que componentes adicionales puedan modificar este funcionamiento. Entonces acá el inductivo, como lo que está haciendo es generar el campo magnético, pues los materiales metálicos pues pueden de hecho concentrarlo, mientras que en el capacitivo lo que queremos es que no se altere ese campo eléctrico que estamos generando, y por eso todo sería de construcción plástica. Igual sus circuitos más detallados. Y entonces acá pues vamos a las características que nos interesan un poco más, donde pues igual podemos regular con un potenciómetro la intensidad de campo eléctrico, y la velocidad de accionamiento es de 100 ciclos por segundo. Entonces pues sí pueden detectar operaciones de velocidad, ¿no? En particular el inductivo. Pero el inductivo, recordemos, está limitado a materiales conductivos, y el capacitivo, pues casi la mayoría de materiales. Luego acá tenemos el sensor óptico, y pues bueno, en este no afecta el que sea de metal, plástico, y pues por lo tanto es un montaje con componentes metálicos para mayor resistencia. Y en los tres, esta es la cara para sensar, los tres, igual.
Aquí tenemos la cara donde está haciendo el sensado y también acá, el inductivo. Entonces, el óptico, pues en sí realmente vemos es, a cierto punto, la misma estructura, ¿verdad? Solamente está cambiando el método de accionamiento. Igual está su conexión de 24, su conexión de 0 y su salida Q1. En los tres casos podemos rotar este soporte y entonces no solamente censar perpendicularmente, sino también orientarlos en otra dirección. ¿Qué datos nos es de interés acá? A los ciclos. Este no nos maneja los ciclos que puede manejar por segundo, pero pues bueno, también debe tener una cantidad importante de ciclos por segundo. Y el medidor de presión. Entonces, el medidor de presión, el sensor de presión, está. Entonces, aquí está esa línea que decíamos. Aquí conectamos la línea en la cual queremos saber cuánta presión hay. Y entonces, con este par de botones en este display, podemos predeterminar la presión en la cual queremos que se accione. Y pues acá están los componentes que platicábamos internamente. Y aquí está su cableado. Y pues de igual forma tendría su conexión de 24 volts, su conexión de 0 en la parte posterior, que aquí no vemos en este dibujo, pero es idéntica a los otros sensores, y su línea Q1 con la salida. Y entonces, pues bueno, acá sí nos interesa saber cuál es la presión de trabajo. No nos habla de que tenga un método de protección, pero puede ser que sí tenga un método de protección, de tal forma que si metemos más presión, pues se bloquee el mismo sistema, pero en caso de que no, la idea de todo sensor pues es saber en qué rango de operación trabaja, ¿no? Para no exceder esa capacidad. Y pues puede estar trabajando entre 0 y 10 bar. Y este es de salida análoga, entonces este nos puede entregar entre 0 y 10 volts de salida. Y lo podemos configurar como que nos envíe la señal cuando alcance una presión predefinida. Entonces, en cuanto a nuestros sensores, ¿alguna duda que tuvieran, compañeros? ¿Preguntas? No, ninguna, profesor. No, profe, por el momento creo que... No, profe. No, profe, muchas gracias. Pasemos a Gracias. características generales que nos permiten diferenciar tanto la capacidad como la calidad de un sensor a otro. Entonces, acá en este otro documento, acá tenemos ese tipo de características con las cuales pues, tenemos que diferenciar uno de otro sensor. Y pues bueno, esta es una referencia de instrumentación general, pero pues aplica de igual forma para los sensores. Y entonces, ¿qué nos interesa de un sensor? ¿Cuál es su rango de funcionamiento? Pues, o sea, nos interesa detectar la magnitud de alguna variable física. Para nuestro caso es la presencia de un objeto y en su caso la magnitud de la presión que se ejerce en alguna parte del circuito. Y pues bueno, entonces debemos de verificar que el rango de funcionamiento de nuestro sensor pues, sea de acuerdo con las operaciones que vamos a realizar. La exactitud de un sensor, que si nosotros comparáramos la medición que nos da un sensor con respecto a la que se obtendría con patrones estándar, pues debe de ser equivalente. Y pues también debe de decirnos esa exactitud hasta con qué
porcentaje o incremento de variación puede ser exacto. También nos interesa de un sensor determinar cuáles son las pequeñas variaciones que puede estar midiendo. Y pues esto nos va a dar la resolución del sensor. Y pues cuando veamos nuestro medidor de presión, pues deberíamos también de especificarnos qué variaciones de presión puede detectar, para que, pues bueno, también está muy relacionado con la precisión del propio sensor. O sea, sabríamos que específicamente la presión está siendo detectada a cierto valor dentro de un rango de variación. La repetibilidad, esta tiene que ver con que en condiciones idénticas, si hacemos una segunda medición, el sensor nos vuelva a ofrecer la misma respuesta. También acá tenemos un par de características relacionadas, que es cómo cambia la capacidad de detección con respecto al tiempo. Entonces debe de ser baja para un buen sensor, y eso es lo que le va a dar una estabilidad al sensor a lo largo del tiempo. Y pues bueno, también recuerdan, muchos objetos se nos habla de cuál es su vida útil, porque pues, precisamente se busca garantizar que durante ese tiempo de vida útil pues realmente es estable el componente. Y pues también en un momento dado pues saber cuánto puede irse reduciendo la capacidad del sensor, porque pues también si podemos recalibrarlos, pues sabemos en qué momento llega ese momento de recalibración. Por ejemplo, esta otra característica, la histéresis, esa lo que nos permite es obtener un rendimiento confiable del sensor. Y entonces veíamos, por ejemplo, teníamos la gráfica que nos decía, conforme aumenta la presión, el sensor de presión nos iba entregando un incremento del voltaje. Y entonces, pues va a ser conveniente que tanto para subir la presión aumenta linealmente el voltaje, como al disminuir la presión también se reduzca linealmente la salida de voltaje, porque pues sería inconveniente que en una dirección el sensor funcione de una forma y al reducirse la variable funcione de otra forma. Es una propiedad importante de un sensor. Y pues bueno, la velocidad de respuesta, entonces ya veíamos para nuestros sistemas, nos interesaba ver cuántos ciclos de accionamiento tenemos por segundo, porque pues vamos a tener sistemas que están trabajando intermitentemente, y entonces ahí lo que nos interesa es ver qué tan rápido puede ser la respuesta, y si ya no admite más velocidad, pues ya no podríamos trabajar a ese ritmo de operación. Y pues bueno, esos ya serían algunas otras características, entre las cuales sí nos interesa conocer cuál es el voltaje de operación del sensor, así como la corriente que extrae, porque pues necesitamos una fuente adecuada para manejar este par de características. Este par pues es más de otro tipo de sensores, o sea, aquellos que necesitan un calentamiento para funcionar adecuadamente, o aquellos que necesitan un tiempo para que nos entreguen una respuesta adecuada. Y pues bueno, sabemos que entre mayor capacidad tenga cualquier componente, así como mayor confiabilidad, pues también van a ser equipos que usualmente tienden a ser más costosos, porque pues de igual manera requieren de materiales especializados, y la ventaja que vamos a tener pues es un sistema de mayor confiabilidad. Y bueno, entonces ya son otras
características específicas ya de estos equipos. Estas son generales de cualesquiera sensores. Y entonces ahora vamos a trabajar con nuestro simulador. Entonces, aquí ya habíamos adelantado esta pequeña construcción. Entonces, vamos a verlo en términos de nuestra máquina automática. Entonces, nuestra máquina automática, que ese es siempre un concepto que vamos a estar retomando, ese es nuestro objeto de estudio. Queremos que pueda detectar variables del entorno, ¿verdad? Para que entonces pueda efectuar una instrucción específica. En este momento estamos haciendo un ejemplo de qué es lo que va a hacer un sensor. Entonces, aquí en la parte superior de este diagrama tenemos una representación de una conexión neumática. Ajá. Y entonces, esta conexión neumática, el objetivo que tiene es mandar una señal de aire para accionar este switch de presión. ¿Sí? Este es el mismo componente, entonces sensor de presión número 1, en su componente neumática. Y vamos acá, está relacionado, también es el sensor de presión 1, pero acá tenemos un diagrama de conexión eléctrica, entonces es una conexión eléctrica. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aquí le di una etiqueta para relacionar que es un mismo elemento, sensor de presión 1. Y pues el nombre se lo doy, digamos, para que sea simbólico, ¿no? Entonces, realmente se puede quedar con la denominación general S de sensor y pues, le anexo la P para que sea más simbólica la representación. Como mencionamos, aquí tenemos nuestro sensor de presión, siempre la conexión superior está en 24 volts, la conexión inferior está en 0 volts y a la derecha, de hecho, identificamos aquí la función escalón, ahí es donde tenemos nuestra conexión para la señal de salida. Y bueno, voy a hacer aquí una pequeña variante. ¿Qué pasaría si no relaciono los elementos? O sea, si no tiene una etiqueta. Si no tenemos una etiqueta, los elementos no están relacionados. Y como vemos en esta primera simulación, aunque nosotros mandemos una señal, pues los componentes son independientes. En FluidSim, tal como lo manejamos en neumática, cuando colocamos sensores y definimos una posición de accionamiento en los cilindros, también tenemos componentes que están relacionados por medio de etiquetas. Y pues bueno, acá tenemos la parte eléctrica del sensor y aquí la parte física de un mismo sensor. Para poder indicar en FluidSim que es el mismo componente, esta etiqueta que nosotros le demos es la misma que debemos de utilizar en ambos elementos, tanto en el físico, aquí el que mide la presión, como en el que realiza la conexión eléctrica. Y entonces, en este caso, al momento de presionar nuestro botón pulsador en el contacto neumático, vemos se manda la presión neumática
aquí viene, se cambia a azul marino la línea, o sea, está presurizada. De hecho, aquí cambio la gráfica hacia un elemento accionado. Y al mismo tiempo, aquí sigo presionando el botón pulsador en el mouse, vemos que está fluyendo la corriente. Entonces, al ser accionado, este contacto pasó de abierto a cerrado. Y entonces aquí observamos la respuesta. Y lo que está haciendo internamente el sensor, como platicábamos en la polarización del sensor, es que al ser accionado, entonces lo que hace es conecta el potencial de 24 volts y lo entrega a la salida, con lo cual la lámpara entonces puede encenderse. Y acá en ambos casos, tanto desde el sensor como desde la lámpara, vemos una conexión hacia la línea de fuga. Y bueno, entonces ya explicando cómo fluyen las señales, si libero el botón pulsador de esta válvula neumática, se interrumpe el flujo de aire, con lo cual nuestro sensor de presión se desactiva, pues de hecho el aire escapa hacia la atmósfera por la vía número 3, y al no tener presión, entonces nuestro sensor deja de enviar señal hacia la línea de salida. ¿Ok? ¿En qué más podemos hablar de este circuito? Esta es nada más la parte eléctrica y pues entonces necesita de el sensor físico. El sensor físico podemos calibrarlo a qué presión queremos que funcione. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer un pequeño experimento. Entonces, si aquí mi fuente de poder neumático, fuente de presión neumática, entonces este está trabajando a 0.6 milipascal, pues podemos ponerlo en bar. Nos vamos a decir que la fuente solamente tiene un bar. Ajá, entonces solamente tiene un bar. Y aquí vamos a calibrarlo. Entonces está a 3 bar. Entonces, ¿qué va a suceder con este sistema? Que aunque demos señal, como el sensor está calibrado para detectar por lo menos 3 bar, entonces pues no va a mandar señal, porque no es suficiente, como veíamos, para mandar la señal suficiente y que el sensor se active. Entonces, la idea aquí es que si no tenemos suficiente presión, entonces acá regresamos a 6 bar, si no tenemos suficiente presión, el sensor de presión no va a ser activado. Entonces, otro experimento que podemos hacer aquí, rápido, es que, de hecho, yo quiero utilizar esta válvula, pero para accionar un cilindro. Para accionar un cilindro. Y entonces traigo un cilindro de simple efecto. Y entonces, pues aquí está mi conexión al cilindro, ¿verdad? Entonces, sabemos que cuando el cilindro está en desplazamiento, tenemos una caída de presión. Y entonces vamos a determinar en qué momento alcanza la presión total del sistema. Entonces lo voy a calibrar a 6 bar exactamente. Y entonces vamos a ver hasta qué momento alcanza la presión de 6 bar esta línea. Entonces, bueno, acá probablemente algo que nos va a ser útil es en simulación. Simulación. En opciones de simulación. Entonces,
Vamos a ponerlo en una relación de velocidad. 1 es a 1. Entonces 1 a 10. Entonces, pues bueno, presiono. Y hasta este momento, vean, alcanzó la presión de 6 bar. Pero solo nos lo manejó por un instante. Pues ahí pierde la presión. Entonces accionamos, está construyendo la presión y alcanza los 6 bar momentáneamente. Entonces acá, como quiero detectar la misma presión, entonces por eso vemos ese funcionamiento intermitente y entonces podemos regularla a algo ligeramente menor. Entonces cuando alcanza 5.5 bar, entonces accionamos y tiene cierta latencia hasta alcanzar la presión que determinamos. Y acá sí ya observamos un funcionamiento continuo en la lámpara. Y pues bueno, nos interesa porque pues pudieran existir operaciones relacionadas con el conformado de materiales. Y entonces, hasta que no alcancemos la presión específica en el cilindro, pues entonces hasta ese momento podríamos asegurar que se ha cumplido con el conformado de nuestro producto. Y pues bueno, esto con respecto a nuestro sensor de presión. Entonces, vamos a ver en general nuestros sensores. Y entonces, ya vimos cómo los podemos relacionar a alguna aplicación. Y ahora, como quedamos, en general, todo sensor que sea de tipo eléctrico depende de que tengamos una fuente de poder. Acá está nuestra fuente de poder. Este par de componentes nos representa que tenemos una fuente de suministro de energía. Y entonces, pues bueno, para la práctica del día de hoy, lo que van a reportar es, nosotros podemos tener los diferentes sensores, ¿verdad? El magnético, el inductivo, el capacitivo y el óptico. Y ya habíamos explicado el de presión. Y ya vimos a dónde se conecta. Entonces, lo podemos mandar como señal directa o podemos mandarlo como medición de la presión en alguna parte del circuito. Entonces, para que cualquiera de estos sensores trabaje, es que tenemos estas dos conexiones. O sea, aquí lo que estoy haciendo es conectar el sensor para que pueda trabajar. Eso es lo que significa. Entonces, conectar al potencial y conectar a su neutro. Entonces, conectaríamos todos los sensores para que puedan efectuar su función. Leíamos, cada sensor debe tener su conexión de 24 volts y conectado también a su tierra. Entonces, esto les permite realizar sus funciones. Y ahora, ¿dónde leemos la señal que generan? La señal que generan cada uno de ellos la vamos a identificar, en este caso, por una lámpara. Y pues bueno, vamos a conectar una lámpara independiente a cada una de las salidas de nuestros sensores. Vamos a tener cada una de nuestras salidas. Y recuerden que estuvimos platicando qué tipo de materiales podemos detectar con cada uno de los sensores.
Entonces, el reporte que hay que hacer para esta sección de la práctica es el magnético. Sabemos que es relacionado exclusivamente a que tengamos un émbolo con un imán añadido a la parte del émbolo. Entonces, pues solamente detecta elementos que estén magnetizados. Pero para el inductivo, el capacitivo y el óptico, lo que vamos a reportar es según las propiedades que vimos de los sensores, y ya tienen la práctica por realizar en la plataforma. Para cada uno de esos materiales hay que definir cuáles de los sensores nos darían una señal de respuesta. Y entonces, pues bueno, por ejemplo acá va a ser, ¿no? Y pues bueno, vamos a diferenciarlos un poco. Vamos a desplazarlos. Esos son los que nos interesan. Entonces, digamos, por ejemplo, si utilizamos cartón y lo acerco al sensor inductivo, ¿qué va a pasar? Si acerco cartón, no va a pasar nada porque el cartón no conduce la electricidad y por tanto no puede emitir señal de salida. ¿Qué pasa si acerco cartón a el capacitivo? Entonces el capacitivo me va a decir que, como tiene una constante dieléctrica distinta a la del aire, pues sí observaría una respuesta en el sensor capacitivo. ¿Ok? Y si tuviera un cartón muy opaco y muy oscuro, ¿qué pasaría con el óptico? El óptico, bajo esas condiciones, podríamos decir que no emite tampoco una señal de respuesta, porque pues, si es un cartón muy sin brillo y es muy opaco, pues acá no emitiría. Si por el contrario hablara de papel lustre, entonces papel lustre tampoco acciona el inductivo, sí cambia la constante dieléctrica del aire, y como tiene una capa lustrosa, entonces sí nos activaría el sensor óptico. Después podemos hablar de que gusta de una amalgama, el material de una amalgama. La amalgama es mercurio, ¿verdad? Es mercurio, mercurio y plata. Y entonces, si acerco el material de amalgama, es conductor de la electricidad. Mercurio y plata es conductor de electricidad. Por lo tanto, el inductivo sí nos presenta una señal de respuesta. Es un material conductor, entonces también modifica la constante dieléctrica del aire. El capacitivo también nos daría respuesta. La amalgama es un material brillante y también encendería la respuesta de un sensor óptico. Y pues entonces, pues tal vez no es necesario hacer algo así, pero pues si estuviéramos en laboratorio, pues es lo que estaríamos identificando, ¿verdad? Entonces en la práctica, según la muestra de materiales, pues hay que relacionar, según la explicación de cada uno de los sensores, cuáles serían capaces de emitir una señal de respuesta en la presencia de los materiales requeridos. Y pues bueno, ya que hagan esa parte del reporte, entonces la siguiente parte de la práctica es lo siguiente. En algunas partes de nuestros circuitos estaremos interesados en detectar condiciones en simultaneidad, o bien una o la otra, o algunas otras
relaciones lógicas, pero por el día de hoy vamos a ver este par. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos detectar que dos condiciones simultáneas están ocurriendo? Entonces, ya vimos cómo conectar al potencial nuestros sensores, ¿verdad? Entonces, necesitamos una fuente de alimentación y necesitamos una línea de fuga. Entonces, pues, conectaría un sensor. Y entonces ya permitiría que su función inductiva esté activa. Pero quiero detectar dos condiciones al mismo tiempo. Si no están las dos al mismo tiempo, entonces no quiero una respuesta. Eso puede representarnos, más bien se puede representar por medio de una conexión en serie de dos switches. Aquí sí está un switch normalmente abierto y acá también. Y entonces puedo conectar la conexión de suministro del segundo sensor a la terminal de salida del primer sensor. Y esto nos va a representar a sensores conectados en serie. Y el objetivo es detectar dos condiciones simultáneamente. Y pues bueno, como en los otros casos, para identificar la respuesta de salida, pues igual colocaríamos aquí una lámpara. Conectamos a la salida del segundo sensor. Y entonces acá son dos sensores conectados en serie. Y la lámpara lo que hace es reflejar la respuesta de esta conexión. Y pues bueno, acá hacemos la simulación y cuál debe de ser el comportamiento de este circuito. Entonces, vemos el primer sensor si está energizado, puede cumplir su función, pero el segundo no va a poder cumplir su función hasta que no tengamos energía del sensor 1 como respuesta. Y pues con esta justificación, pues no obtenemos respuesta en la lámpara. Potencialmente podría acercar un objeto al sensor 2, pero como no tiene energía, pues no emite respuesta. Si solamente tenemos respuesta del sensor 1, entonces vemos ya transmite el potencial al sensor 2, pero si el sensor 2 no tiene un objeto que que sea detectado, pues no puede emitir respuesta. Entonces acá, por ejemplo, para hacer dos accionamientos al mismo tiempo, presionamos la tecla de control en nuestro teclado y, por ejemplo, si damos accionamiento de sensor 1 y accionamiento de sensor 2, en ese momento, solo si los dos tienen accionamiento, vemos respuesta hacia la indicación de la lámpara. Si cualquiera de ellos deja de enviar respuesta, pues entonces también se va a apagar la lámpara. Entonces, por ejemplo, si el sensor número 1 deja de enviar señal, aunque haya un objeto en la proximidad del sensor 2, ya no hay flujo de energía hacia la lámpara. Entonces, si vuelve a accionar el sensor 1, volvemos a tener accionamiento de la lámpara. Si en caso complementario el sensor 2 es el que deja de detectar y dar respuesta, pues la lámpara deja de estar accionada, a pesar de que el sensor 1 aún esté mandando respuesta. Y pues ya vimos, si ambos dejan de tener respuesta, también vemos que la lámpara se apaga. Y pues bueno, entonces
Será siempre útil hacer un etiquetado de nuestros componentes, sensor 1, sensor 2, y dar un nombre a la lámpara, lámpara L. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro reporte? En nuestro reporte vamos a tener es respuesta de una lámpara a la conexión en serie en dos sensores. Y pues entonces aquí vamos a decir, aquí está sensor 1, sensor 2 y lámpara. Y pues damos una explicación de lo que aquí vamos a representar. Entonces, si doy el valor de 0 o si doy el valor de 1. Si doy el valor de 0, entonces significa que tengo un elemento sin respuesta. Elemento sin respuesta. Si utilizo el símbolo 1, voy a decir que tengo un elemento con respuesta. Y pues acá está, ¿no? Pues quiero dar la respuesta de una lámpara a la conexión en serie de dos sensores. ¿Cuántos estados distintos pudimos generar? Entonces, veamos, tenemos dos componentes. Cada componente puede tener dos posibles estados, sin respuesta o con respuesta. Entonces tenemos 2 a la 2 posibles estados. 2 a la 2 posibles estados. ¿Cómo nos aseguramos que sí estén todos? Pues, como tenemos 4 posibles estados, en la mitad de ellos, S1 es sin respuesta y en la otra mitad es con respuesta. En cada una de esas dos posibilidades, S1, S2, en la mitad no tiene respuesta y en la mitad sí tiene respuesta. Por lo tanto, acá ya tenemos todas las posibles formas en que podemos accionar el sistema. Y pues ya observamos cuál fue la respuesta de la lámpara. Si ninguno tenía respuesta, en la lámpara también observábamos sin respuesta. Si solamente estaba detectando el sensor 2 y no el 1, tampoco había respuesta de la lámpara. Si exclusivamente el sensor 1 estaba detectando y no el 2, tampoco había respuesta de la lámpara. Y entonces, sí, solo sí, cuando los dos sensores estaban accionando, era cuando veíamos respuesta en la lámpara. Y entonces, pues es lo que reportaríamos en términos de la respuesta de una lámpara a la conexión en serie de dos sensores. Y pues bueno, si estamos haciendo esto, hay algo correspondiente, pero para la respuesta de una lámpara, cuando tenemos ahora los sensores conectores en paralelo. Y entonces cuando están en paralelo, de igual forma tenemos 2 a la 2 posibles estados, pero como va a ser la respuesta de la lámpara. Pues bueno, entonces regresamos a nuestro simulador. Entonces ahora nos vamos a conectar en paralelo
En paralelo lo que significa es que cualquiera de los sensores puede entregar su salida a el objeto que va a interpretarla. Y pues, entonces lo que tenemos que hacer es conectamos uno de los sensores a la lámpara y también el otro a la línea que alimenta a la lámpara. Entonces ya están ambos sensores conectados en paralelo. Entonces aquí es uno o el otro, nos entregan su respuesta para encender la lámpara. Y entonces en este caso, si mando la señal del sensor 1, tenemos respuesta en la lámpara. Si tenemos respuesta en el sensor 2, al acercar un objeto en su proximidad, también enciende la lámpara. Igual presionando la tecla control, si ambos mandan señal, también energizamos la lámpara. Y por lo tanto, en el reporte, que es lo que decimos, respuesta de la lámpara a la conexión en paralelo de dos sensores. Si ninguno de ellos está enviando respuesta, la lámpara tampoco emite respuesta. Si alguno de ellos emite respuesta, pues también la lámpara lo va a hacer, ya sea sensor 2 o ya sea sensor 1, también cuando ambos están. Y pues bueno, tal vez este tipo de tablas ya las intuyan y a qué hacen referencia. Hacen referencia a qué tipo de lógica la conexión en serie y a qué tipo de lógica hace referencia la conexión en paralelo. Hacen referencia a la lógica O porque es uno o el otro, nos entregan la respuesta en paralelo y en serie, pues es, no lo había dejado. En serie es lo que ocurre es que tenemos la lógica I o de simultaneidad. Simultaneidad hace esto. Ok, pues acá están en serie y acá están en paralelo. Serie en paralelo. Pues entonces, ahora lo que continúa de este análisis es en su práctica, es la respuesta de una lámpara a la conexión en que creen en serie paralelo. Pero entonces lo van a hacer para 3 sensores. Y entonces, en lugar de tener 2 a la 2 posibles estados, ¿cuántos tenemos? Vamos a tener 2 a la ¿qué? 2 a la 3 posibles estados. O sea, aquí vamos a tener la inclusión de un tercer sensor. 3, van a colocar la respuesta de la lámpara. Ajá. Y entonces acá van a tener que hacer 2 a la 3 posibles estados. ¿Cuánto es 2 a la 3? 2 a la 3 nos dice que van a poder encontrar 8 estados distintos de combinación entre
las respuestas de los sensores 1, 2 y 3. Y entonces esta es su incógnita. ¿Cuáles son las respuestas que a cada una de esas combinaciones les da la lámpara? Ajá. Y pues bueno, para que tengan una referencia, o sea, aquí vamos a decir en paralelo cuántos elementos pueden poner y en serie cuántos pueden poner. No vamos a diferenciar que sea 1, 2 y 3, por lo tanto vamos a hacer combinaciones para saber cuántos arreglos son de esa forma. Los pueden hacer 3 tomando 3. Y si de 3 toman 3, ¿cuántos les quedan para tomar en serie? Pues de 3 tomar 0. Con lo cual hay una sola forma de poner 3 elementos en paralelo y ninguno en serie. Entonces, ¿qué pasa con esos 8 posibles estados? Y entonces aquí, pues hay que hacer todos los que haya que hacer. Eventualmente se llega a ninguno está en paralelo, o sea, de 3 tomamos 0, y de los 3 los tomamos en serie. Y entonces, aquí es cuando todos están en serie, y cuál es la evaluación del sistema para todos en serie. Y entonces, intermedios, ahí sí propiamente están las conexiones serie-paralelo de 3 sensores. Entonces, aquí pueden especificar cuántos en serie, cuántos en paralelo, para que quede más detallado. Entonces, según nuestras técnicas de conteo, deberemos de saber cuántos hay aquí intermedios. Entonces, para cada una de ellas es uno de estos reportes. Ajá. Y pues bueno, entonces hasta aquí es nuestra sesión del día de hoy de haber tenido nuestros circuitos para nuestros sistemas neumáticos en combinación con nuestros sistemas eléctricos. Entonces sabemos que para que estén vinculados tenemos que utilizar etiquetas. Entendemos cómo conectamos nuestros sensores y pues hay que investigar según los materiales qué respuesta nos dan cada uno de ellos. Tenemos conexiones de sensores en paralelos para interpretar la respuesta de una lámpara a una conexión en serie, una conexión en paralelo de sensores, perdón, y cuál es la respuesta de una lámpara para interpretar la respuesta de 2 sensores conectados en serie. Entonces, pues bueno, acá están los resúmenes de ese par de conexiones y entonces el reporte deberá de incluir cuál es la respuesta de una lámpara a una conexión serie paralelo de 3 sensores. Entonces hay que identificar las posibles conexiones acá, entonces, y reportarlas. Entonces, ¿dudas que tengan, compañeros? ¿Preguntas? Profesor, ¿qué debe de incluir el reporte? O sea, aquí, si hago estos circuitos, si hago este circuito en serie, aquí tenemos serie, acá está. O sea, cuando estas combinaciones de estados se encuentran presentes, esta es la respuesta de la lámpara. Ahora, sin ningún problema, podríamos decir que si todos estuvieran en paralelo, o sea, de 3 tomo 3, ninguno está en serie. Entonces, es una respuesta análoga a la que todos estén en paralelo, o sea, solo si ninguno tiene señal, entonces la lámpara no enciende, pero si cualquiera tiene señal, o 2 o 3 tienen señal, entonces todos ellos tienen respuesta, pero lo reportaríamos acá. ¿Sí me explico?
O sea, aquí no he puesto todo lo que está aquí, o sea, de cuántas formas puede estar S1, de cuántas formas S2, de cuántas formas S3, y en global cuántos estados diferentes hay. Esto es lo que hay que colocar. Y para cada uno de esos estados, ¿qué respuesta hay en la lámpara? Ok. Pero es para todas estas, o sea, este es todos en paralelo. Aquí hay más combinaciones, ¿estás de acuerdo? Sí. De 3 tomo Sí, ahora claro. cuántos, de 3 tomo cuántos, de 3 tomo cuántos, eventualmente llego a de 3 tomo 0, y entonces por complemento todos están en serie. Que todos estén en serie, tenemos una respuesta análoga aquí, pero este es de 2. Entonces, solo si todos tienen respuesta, observaría respuesta en la lámpara, ¿no? Y haría lo mismo, todos los posibles estados aquí, y en mi lámpara solamente encontraría respuesta si todos tienen conexión. Es este. Pero pues entonces realmente la pregunta es qué pasa con estos intermedios cuando tantos están en paralelo y tantos están en serie en el circuito, que pues bueno, hay que construir en FluidSim, y pues pueden hacer la simulación o directamente, como ya vimos, como esto es una representación de funciones lógicas, pues nada más lo construyen y pueden acá saber cuál es el resultado, o lo hacen con la simulación y reportan el resultado. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Ok, ¿alguna otra pregunta? Para, eh, para cada situación se deberá de hacer Una tabla, exacto. una tabla y aparte el diagrama en FluidSim. Sí, Ok, sí, hay que incluir su tabla de respuesta para cada circuito. ajá. O sea, en una no puedo reportar todos como acá. O sea, es una para serie y otra para Entiendo. paralelo. Entonces acá también ya adelantamos dos, una paralelo, otra para serie y una para cada combinación posible de tantos elementos en paralelo y tantos elementos en serie. O sea, y deben de estar los tres sensores. Ok. Y Ahí, por ejemplo, debajo de la primera línea que puse, sería, por ejemplo, de 3 serían 2 y en serie serían de 3 1 y al último siempre sumarían 3. sí, de 3 Ok, tomar uno. Estos, ¿cuántas formas distintas hay de hacer esto? Si es con combinaciones, ajá. ajá, entonces, ajá, entonces ya vieron cuál es aquí la progresión, ¿no? Entonces ahora sigue cuántos. 3 de 3 1 de 3 2. Y ya, entonces, pues realmente lo que sigue y es esto, ¿no? Ajá. ¿De cuántas formas? Esta es una única forma, todos en paralelo. También es una única forma, todos en serie. Entonces, ya nada más es calcular estas, Serían nada más dos formas, ok. irlas, las construimos y aquí reportamos cada una. Ajá. Sí. Ok, perfecto, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, No, por mi entonces De mi parte no, creo que no. profe. concluimos nuestra sesión. Esta